Y si te dijera que uno de los mercados navideños más lindos de Italia no está en las ciudades famosas, sino escondido en un pequeño pueblo al que llegamos en motorhome. Luces, aromas, vino caliente, música, regalos hechos a manos y casi nadie hablando de él. E per noi Gesualdini è molto importante perché questo è il quarto anno. Hoy llegamos a Gesualdo, una verdadera gema oculta, para vivir la Navidad italiana desde adentro. Vamos a recorrer su mercado navideño, ver cuánto cuesta comprar un regalo, cuánto cuesta comer y si este lugar realmente vale la pena o es solo bonito en fotos. Bueno, ya pagamos, gente. Si te gustan los viajes diferentes, los lugares poco conocidos y saber si la experiencia justifica el precio, quédate, porque este mercado nos sorprendió más de lo que esperábamos. Acá realmente se vive la Navidad. Buenas, ¿cómo andan, gente? Video nuevo, objetivo nuevo por acá. En el día de hoy queremos ir a conocer un mercado navideño del sur de Italia, un mercatino di Natale. Sí, eso para nosotros creemos que nos va a llevar un poco de dificultad porque bueno, los mercatinos se encuentran en pueblos y para nosotros llegar a esos pueblos donde las calles son muy estrechas, los espacios muy angostos y demás, siento que va a ser una complicación. Pero bueno, vamos a resolverlo porque lo queremos hacer sí o sí. Ya conocimos mercados del norte, ahora queremos conocer algunos del sur y más si es en la región de Campania. Totalmente. Así que bueno, el objetivo de este día va a ser ese. Vamos a ir por la ruta y de repente el que veamos, donde veamos que podemos frenar, estacionar, etcétera, ahí nos vamos a quedar y ese mercado les vamos a mostrar. Gente, ya hemos cumplido un hito en este viaje rutero. Miren, 2.000 kilómetros hechos. Salimos del Trentino con 86.000 kilómetros. Estamos por arrancar en la región de Campania con 88.000 kilómetros. Es increíble los kilómetros que hemos hecho. Las personas que conocimos en este trayecto pequeño que hicimos, o en lo poco que nos movimos en verdad. Así que nada, increíble, estamos re contentos. Casi 2 meses de ruta y 2.000 kilómetros de ruta, o sea... Sí, exacto. Así que nada, estamos muy contentos y bueno, vamos por más. Vuela el tiempo, vamos. Bueno, gente, nos estábamos metiendo por esta rutita, que como verán, o sea, es muy angosta esta calle, y de repente cartel, excepto 3 toneladas y media, que obviamente nuestro vehículo es de 3 toneladas y media. Así que ahora estamos en reversa. Para eso nosotros tenemos la retrocámara, que ya nos acostumbramos, funciona excelente. Y bueno, a buscar otro camino. Obviamente este tipo de imprevistos van a seguir pasando. Vamos a ver si podemos configurar el Google Maps de algún modo para que no nos mande jamás por ese tipo de calles. Porque de hecho ahora lo que hicimos fue continuar por la misma ruta por la que veníamos avanzando y nos lleva al mismo destino, solo que obviamente es un poquito más largo, pero más cómodo, más tranquilo. Este tipo de vehículo lo que pasa es que te cambia el tipo de viaje. Uno no va tan apurado, sale con otros tiempos, no puedes ir tan rápido tampoco, y no en el sentido de la velocidad que levanta. Nosotros con este vehículo hemos tranquilamente en autopista levantado a 120 kilómetros por hora, aunque preferimos ir a 100, más tranquilo, también a veces menos, depende. Pero sabemos que, digamos, podemos ir a esa velocidad. Pero sí, es como que más tranqui, porque no maniobras tan rápido, tan veloz como con el auto. Así que ya nos acostumbramos y bueno, vamos a ver si podemos simplemente explicar eso en el Google Maps. La concha la madre. Mierda. Finalmente estamos llegando al parking, pero gente, para llegar a este parking nos metimos sin querer en el medio del pueblo, donde los decimos que no hay que meterse. Bueno, eso hicimos. ¿Cómo te sentís? Dios. Muy estresado, no. Muy estresado, Dios. ¿Te agarra algo en el estómago o no? Encima, yo cuando nos metimos en el pueblo dije, ya está, acá, o sea, no salgo nunca más, tenía una fila de auto atrás. No. Es que te tocan bocina, vos queriendo maniobrar, viendo si no te comés la casa a un lado, el auto del otro. Y miren, igual
Las vistas que tenemos. Ay, después del estrés. Llegamos, gente, estamos en Gesualdo o Gesualdo. Estamos bastante cerca de Avelino, pero más cerca de Grottaminarda, Benevento como ciudades, ¿no? Es uno de los borgos más lindos de Italia, de los pueblitos más lindos de Italia. Miren, la vista que tenemos desde acá, desde el parking de la camper, que estamos solo en nuestra camper. Pero está espectacular esto. Y allá ya veo que arranca toda la decoración que ahora vamos a ir a ver de cerca. Vamos a ir a verla de día y después creo que De noche. de noche. Porque miren, vamos a mostrar cómo quedó la camioneta. O sea, estábamos pensando, podemos dormir acá tranquilamente porque estamos bastante playos. O sea, sí, está bien posicionada. Y estamos solos acá, alejados de por ahí el ruido de la ciudad, pensando en el que está el mercatino y que por ahí hoy es sábado y la gente sale y etcétera. Acá podemos dormir re tranquilos. Sí, y que aparte para salir va a ser complicado tanto como para entrar. No, gente, no saben. O sea, ahora ya en realidad sabemos cómo salir, pero no saben el estrés. En esos momentos no podemos ni pensar en grabar ni nada. Tendríamos que dejar una GoPro o algo así, una DJI Action ahí instalada para que ustedes vivan con nosotros esa tensión, porque les juro, se nos sale el corazón. Miren qué linda aquella calle con la escalerita y de noche ahí seguro prenden las luces. La iglesia al lado. Después vamos a venir a la noche a ver cómo sale. Es un pueblo muy pintoresco, eso ya lo vemos. Por algo es uno de los borgos. Más lindos de Italia. Bueno, llegamos a la entrada, vemos que ahí está la billetería, o sea, la boletería, perdón, porque es pago. Es el primero que vamos, la verdad que es pago. Al menos todos los que fuimos en el norte son gratuitos. Y está desde las 10:30 hasta las 8:30. Así que no está 24/7, pero bueno, lo que me sorprendió es que es pago, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto sale. A ver. Bueno, ya pagamos, gente, 10 euros cada uno. Nos hicieron ahí, como nos pusieron un sellito, muy de pasaporte el sellito, en la mano para que podamos entrar y salir todo el día como querramos. Por ahora no hay mucho movimiento, pero yo creo que esto más de noche se va a poner un poquito más Así que está bueno recurrido. hacer la comparativa del día y la noche. A ver, después todo con las luces, pero me encanta de día, porque es hermoso. Y ahora vamos a ver si encontramos algo para comer. Les voy a decir la verdad, quiero como una... Ay, mira, cepolina, amor, que a vos te gusta. Mirá. Quiero una sopa si encuentro, porque me siento mal hoy, gente. Estoy como medio resfriada. Cero que me haya contagiado a nadie, según yo, porque los últimos 7 días no vimos a nadie. Pero ayer tuve un día que me estresé un poquito y hoy ya amanecí así que estoy con un poco pachucha, pero no íbamos a dejar de grabar este video porque queríamos, obviamente, domingo de video en nuestro canal. Mira, está Papá Noel ahí de Grinch. El Papá Noel y el Grinch. ¿Se va a llevar los regalos? Miren, esa es la casa de Grinch. No nos deja entrar. ¿Qué dice? Andate a Candela, non entrate, Babbo Natale e un broglione. Qué lindo, ¿no, verdad? ¡Qué hermoso! Encima, altos paisajes tiene. Y Qué esto de noche bonito. debe ser una locura. No, de verdad que tiene una vista muy linda, como una vista muy abierta. Y está súper impecable. Lo poco que vamos viendo del pueblo, súper impecable. Hermoso. Gente, llegamos justo, o sea, hoy es un sábado y sin querer queriendo, solo sábado y domingo es que abre el castillo, así que vamos a ver todo como una muestra. Wow. Ay, wow. O sea, entiendo que por ahí la entrada, ¿no?, es para básicamente financiar toda esta inversión en decoración con las luces y demás, porque bueno, por ahí es un comune más chico, con, no sé, menos ingresos, pienso. Entonces, de alguna manera uno viniendo está contribuyendo a que esto esté acá. Wow. Bueno, obviamente, claramente vale la pena. Miren lo que es esto. O sea, está todo muy bien armado y súper temático.
Yo se enganchó con la fuente de chocolate. Sí. Yo banqué. Ok, uno de pistachio. Gente, me tenté y compré esos chocolates, pero es que qué pinta. Ahora no, porque todavía no comimos, así que No. vamos a romper el ayuno con otra cosa, pero Sí. miren, No, tiene una pinta. 15 euros, pero, o sea, esto es chocolate de buena calidad. Un montón, además, no sé cuántos gramos, pero un montón. Bueno, contarles que estamos en pleno centro del castillo, o sea, estamos en lo que sería como la placeta del castillo, así que, y a los alrededores hay como todas puertas en las que nos encontramos todos negocios. Así que estamos entrando a chusmear todos por acá. Acá me parece que Leo. Esta quiere yo. No, qué hermosa. Pero la quiero de verdad, Claro, verdadera, tamaño real. no de Lego. Ah, diablo. Wow. Frozen. Escuchá, y salí esta la canción. Claro, lo que nos dimos cuenta ahora es que es como un camino que hay que seguir, es como un percorso, dicen ellos, en el que hay que seguir paso a paso cada camino y cada lugar tiene como su temática, digamos. Y al final, ¿cuál es? Llegar a Papá Noel. Ah, Vamos a conocer a Papá Noel. Ya lo conocemos. era hora, era hora. Le sonamos la campana y tenemos acá para escribirle una cartita a Papá Noel. Buon Natale, felice anno nuovo. Escribí algo con pasaporte. Ovvio, caro Babbo Natale. ¿Español o italiano? En italiano, ¿Qué chiediamo? porque si no, no te va a entender. Ok. Sentate, vení. Hay que darle. Ahora, yo escribí una carta pidiendo por todos ustedes cosas lindas y ahora hay que entregársela a Papá Noel. Siendo la única persona de casi 30 años, igual te la voy a dar. Wow, miren lo que es esto. Me encanta, lleno de regalos. ¿Así va a estar nuestra camper? Puede ser. No, gente, este está espectacular. No, súper temático mal. ¿No? ¿Este es como el barbero? ¿O no? Está Acá. espectacular. Tremendo. Claro, estamos en la casa de Papá Noel. O sea, ahí se hace el capelli. Wow, hace la mira qué es barba. Y acá duerme, ¿entienden? Miren lo que es esto, o sea. Está espectacular. No. Qué Hermoso. hermosa. Gente, miren el arte de estos pesebres. Acá se lo toman muy, muy en serio. O sea, esto es arte lo que hace. Cada detallito, miren, cada cosita tiene su laburito. Miren este de miniatura. No sé si llega a notar acá con mi mano. Acá hay algo muy interesante, que es que los pesebres o vienen armados o los arman. Es por eso que van a ver que seguramente haya figuras de yeso así sueltas, porque las compran. Al igual que, no sé, como por ejemplo ahí los hornitos, arbolitos o cualquier tipo de decoración. No solo eso, sino que también, no sé, como pueden ver acá, hay algunas figuras en yeso ya toda pintada de todo. Cada uno compra su esculturita o su arbolito, su casita y va armando su pesebre. Pero miren lo que es esto, está increíble. O sea, yo siento que no pudimos hablar mucho porque estábamos como fascinados con todo lo que pasaba. Qué increíble, qué bien armado que O está sea, todo. Yo creo que vale la pena. Sí, Vale 100%. Toda una experiencia. Porque aparte, nada, tiene todo, tipo para chicos, para grandes, para entretenerse, tiene espectáculos, o sea, está espectacular. Y esto es de día. Obviamente los chicos creo que se re divertirían mucho más todavía, aunque a nosotros nos encanta, creo que un chico acá estaría 1000 veces más fascinado. Sí. Y, Hay shows en vivo, sí. como escucharon. No, y
Y digo, tuvimos la posibilidad de verlo sin gente, porque Claro. creo que se disfruta un poco más así. Ahora vamos a ver cómo será la noche. Sí, un casino, un quilombo, No sé, pero un bueno, quilombo lindo. vamos a venir a verlo con todas las luces y todo, así que creo que ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo, vamos a picar algo porque tenemos hambre y vendremos después a la noche. Linda experiencia, la verdad que lo dejó en un top de Mercatino de Natale muy Totalmente. arriba, ¿no? Uy, no me desconcentres. Bueno, pasa que tiene hambre, me dice la esposa. Bueno, me compré un cuchettielo con la melanzana a la parmigiana, que es como un jugo, Salsa. una salsa de tomate, exacto, con melanzanes son las berenjenas a la parmigiana, o sea que tiene ahí un Eso. poco de mozzarella. Tiene toda pinta. Y todo esto te lo vienen como en un pan, así que es como un sándwich. 7 euros. 7 euros. Está bueno. ¿Qué pediste ahí, Franco? Y yo me pedí una montanara, que es como una pizza frita y tiene salsa y mozzarella. No, está espectacular. Está espectacular. Se ve una bomba eso. Por 4,50 € te comes una de estas. Espectacular. Gente, acá fue que teníamos que hablar con el camper. Miren, ven, teníamos así todo un lindo tráfico atrás nuestro. Y era como que doblábamos ahí y teníamos... O nos comíamos la casa, porque había más autos en ese momento también acá. O, o nos comíamos el auto que estaba estacionado, porque había otro auto atrás de ese. O sea, Así nosotros que, pasamos por ahí y por ahí arriba. claro. Que para nosotros un montón. Ahí la señora está chumbeando. ¿Y ahora? Gente, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a venir desde donde estábamos, desde Volturara, a uno de los pueblos de los Borgos más lindos de Italia, más pintorescos? Y no solo eso, sino que tiene uno de los mejores mercatinos de Natale de la zona de la región. Así que nada, espectacular. 10 de 10. Vale completamente la pena. Y miren por acá las calles. O sea, el paisaje es hermoso porque es un borgo. Y ellos están orgullosos que tienen las banderas de los Borgos por todos lados, del Borgo más bello de Italia por todos lados, ¿no? Miren por ahí hay otra. Y están por toda la calle. Obviamente que tienen razón, ¿no? Bueno, gente, son las 6 de la tarde, pero tenemos que meter un cambiazo de vestimenta porque hace un frío. Afuera, o sea, acá estamos con la calefacción, está hermoso. En este momento tengo calor con todo esto, pero afuera hace mucho frío. Así que gorrito. Yo activé mi campera más abrigada. Nos pusimos calza abajo, calza térmica cada uno abajo. Y bueno, así, bien abrigados, nos vamos a caminar por el mercadito de noche. Sí, vamos a ver qué tal se ve de noche con sus luces. Y bueno, vamos a ver también un poco el pueblito ahí, cómo se ve con las decoraciones de Navidad y todo. Más o menos hace una hora ya oscureció acá, así que decimos de noche porque ya llegó la noche en este lado del mundo. Tempranito llega el invierno. Vamos, que está fresco, che. Yo salgo, gente, y digo, ¿qué pasó que está todo mojado? Claro, porque no se siente, pero está lloviendo, está lloviznando, garuando. Garúa finito, pero lo más finito que hay en este momento es eso. Se ve ahí en la luz, si hago la cara, bueno, obviamente que se siente, pero Por ahí no, se ve, ahí se ve. pero no. Es tan finito que yo digo, ¿por qué está mojado si no llueve? Y sí llueve. Miren, de acá se ve. Wow. Bueno, vamos para allá. No, están tremendas esas luces, súper activas. Vamos, o sea, desde el parking estamos a 8 minutos máximo a pie, más o Sí. menos, algo así, muy cerquita. Gente, ahora sí se ve bastante movimiento. Miren ahí todos los autos que están bajando y nosotros tuvimos... Están embotellados ahí. Claro. O sea, y nosotros tuvimos que hacer toda esta calle y todo ese giro ahí. Y se Así nos que, cruzó un auto de frente, o sea, esto no es ni en pedo para que se estacione y aparte pase un auto allá y claro, otro acá. pasa solo uno. Imagínense que a ellos les cuesta y son autos, imagínense a nosotros. Miren qué lindo, gente. ¡Qué lindo que se ve de noche! Nada, es increíble.
Precioso. Allora, siamo qui con i ragazzi Maurizio. e loro ci vanno a raccontare un pochino di cosa significa per loro i mercatini di Natale. Ciao a tutti e grazie a Franco e a Joanna che sono venuti a Gesualdo e siamo in questo paesino, in questo borgo della provincia di Avellino che è uno dei paesi più belli d'Italia. Abbiamo questo castello meraviglioso che per il Natale è stato allestito con degli addobbi straordinari, degli allestimenti bellissimi e all'interno ci sono tantissimi spettacoli come loro magari hanno già visto, c'è tanto anche buon cibo e questo è il nostro ultimo weekend, siamo stati aperti per 1 mese e mezzo, abbiamo avuto tanti visitatori e per noi gesualdini è molto importante perché questo è il 4º anno che lavoriamo a questo progetto e ci crediamo e per noi è diventato davvero qualcosa di importante perché ci ricorda quanto sia bello anche il Natale, trascorrere il Natale con la famiglia, con i bambini, all'interno c'è proprio tutto un percorso magico e quindi speriamo ancora negli altri anni di poter portare avanti questa tradizione. Gracias mille. Grazie a voi, grazie. La gente acá, la verdad, es que son unos adorables, o sea, súper dispuestos a charlar, a contar un poquito de todo lo que significa esto para ellos. Y esto se ve mucho más lindo todavía ahora, de noche, así que vamos a darle una vueltita más. Bueno, nos parece importante también escuchar a una persona que vive acá y le mete todo el empeño a estas fiestas porque para ellos son recontra importantes, obviamente que sabemos que para nosotros también, pero ellos de esto arman una festividad sobre una festividad, Sí. Entonces le meten cada uno su encanto. Sí, no, totalmente. Y también estábamos pensando cómo el clima hace que cambie una misma festividad, ¿no? Porque Navidad se celebra en Argentina también, pero allá hace calor, entonces uno está con toda otra vibra. Y acá es más de tomarse un chocolatito caliente, un vinito caliente, compartir con la familia paseando por estos mercaditos, comerse algo rico. Miren acá el fuego que tenemos. Disfrutar así cosas como esta, un fogoncito de repente. Y bueno, las decoraciones en estos pueblos que te dejan boquiabierto. Y otra cosa importante también es que según la región, uno en los mercados de Navidad, mercados navideños se encuentra o una comida típica o la otra, ¿no? Acá, por ejemplo, encontramos cómo se comió Fran la Montanara o de repente el cépole, bueno, un montón de otras comidas típicas. Algo más general que sí podemos encontrar en todos son las castañas, el vino caliente, birra caliente también, ¿por qué no? En el norte muy rico que encontramos jugo de manzana caliente para quien no toma vino y acá vamos a ver qué opción sin alcohol encontramos también. Bueno, hoy vamos a probar el miel brûlée. ¿Qué tiene? Es jugo de manzana, que no sabía que acá también había, y miel. Ideale per adesso che ho il raffreddato. Sì, perfetto. Ecco. Grazie. A lei. Chao, chao. Uy, a ver, tiene todo el olorcito. Muy bueno, de verdad ideal para el resfrío, ¿eh? A ver. Bueno, la meta de esta noche en lo que es el Mercatino di Natale va a ser ver cuánto cuesta hacer un regalo de Navidad. ¿Vas a hacer uno? Unos cuantos, te voy a saber. Ay. Pero, vamos a ver cuánto cuesta hacer un regalito de Navidad. Sí, ya que los precios de la comida y las bebidas ya los vimos un poco, Sí. 2,50 este jugo. Bueno, la comida de hoy al mediodía. 7 euros, Sí. 4,50 euros, así que bueno, vamos a ver cuánto sale para hacer un regalito. Bueno, ahí recién chusmeamos una de esas bolsitas así que viene con algún que otro juguetito, nos sale unos 7 euros. Wow, qué bonito. Un almohadón, algo así para los peques, 10 euros. Este también me parece una ganga por 10 euros. El osito. Y este, Papá Noel, 30. Miren, Froze de noche es rubia. La de la mañana era morocha. Bueno, estas bolitas así, 2 euros de las pequeñas. Y las grandes, no le veo el precio. Bueno, pero tienen
o sea, desde 2 euros hasta, no sé, debe tener Hasta 5 o más. 6 euros. Bueno, juguetitos así valen desde 7,50 euros hasta 6 euros. Después vimos ahí algunas cosas más chiquitas. El grandote 40. Están re lindos los cascanueces. Velitas de Navidad por 3,90. Adornito 9,90 y así un kit por 7 euros. Súper bonito este para regalar. Las tazas. Nosotros no tenemos taza. No tenemos taza, mirá, así 8,90, pero también tenés de 3,50, tenés de todos los precios. 5,90. Ojo, una taza. Yo antes era coleccionista de tazas, pero bueno, tuvimos que reducir espacios. Yo quisiera todo para adornar el camper. Todo, todo, todo. Me di cuenta. Bueno, te Mirá, regalan uno el así. arbolito. 7 euros. Bueno, Re bien. nos vamos a llevar un arbolito. Ya compramos. Bueno, acá lo vemos ahora con las luces. Muy bonito. Ideal para la foto acá. Sí. A esta hora hay mucha más gente haciendo cartitas para Papá Noel. Claramente de noche iba a haber más gente. Estamos haciendo cola ahora para pasar. A la mañana pasamos. Sí, solitos así. Y acá vienen los peques a hacerse la fotito. Vemos así, 7 euros, 6, 15. Una cartera muy chic por 10. Y estos así para la heladera, 3 euros. Imanes. Ahí dice que tiene que sonar el timbre por un regalo. Ahora sí somos muchos para comer. Ahora somos muchos para comer. Gente, increíble que en una feria, un mercatino de Natalia también hay Avon. Bueno, vimos que el mercatino estaba un poquito. Ahora estaba mucho más lleno, pero bueno, no explotaba lo que vamos. Sí, que seguía estando vacío igual para hacer esta hora, digamos. Dijimos, che, qué raro, o sea, no está ni tanto la gente del pueblo. Claro, vamos a la iglesia, concierto, la iglesia llena, y después esa gente, yo imagino, que va a ir a darle el giro al mercatino. Pero decíamos que es importante, ¿no? Lo de las comunidades y cómo se mantiene esa costumbre de la religión y la familia, aunque sea en un pueblo que es así, chiquitísimo. Sí, cómo esas pequeñas cosas unen a la comunidad. Por ejemplo, ahí estaban los chicos cantando, bueno, una canción de Navidad en este caso, ¿no? Esto pasará durante el año con otros motivos, Sí. pero Su familia, yéndolo a saber y todo eso. Y nada, nosotros que estamos hoy en día un poco más alejados de nuestra familia, de nuestro hogar, decimos qué importante y qué lindo, ¿no? Sí, eso hace también que el pueblo siga estando vivo de algún modo. Sí. Bueno, gente, nos venimos a meter un poquito más al interior del pueblo a ver qué encontrábamos. Y encontrábamos esto, escuchen. Silencio. Silencio, Bruno. Así que bueno, con este silencio es que nos despedimos, ya nos vamos relajando nosotros también. Nos cuentan qué les pareció el mercadito navideño del día de hoy, qué les pareció lo poquito que vieron de Gesualdo. Nos escriben todo lo que quieran por ahí y nos estamos viendo el jueves, porque hace 2 semanas ya que estamos subiendo videos jueves y domingos, porque hay mucho por mostrar, mucho por contar y no nos alcanzaba solo con el domingo. Así es, y tenemos mucho por contar, tenemos muchas novedades que no podemos decir ahora, las vamos a estar compartiendo en estos días en nuestras redes sociales, que estamos en el día a día por ahí, ya sea Instagram o TikTok, en @conpasaporte_. Así que bueno, síganos por ahí que nos ayudan un montón. Compartan, suscríbanse, denle me gusta, comenten, lo que sea. Nos sirve un montón para seguir haciendo crecer esta comunidad. Y traerles más videitos semana a semana. Adiós, gente.